Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Vamos a hacer una secuencia intermedia el día de hoy de brazos. Así que si todavía no tienes este nivel, no te preocupes, pero hay un video anterior, aquí te lo dejo aquí en una tarjetita arriba, para que lo cheques, que es una rutina más fácil, ¿sale? Esto es para solamente flexibilidad de hombros, flexibilidad de brazos. Y pues bueno, hazla conmigo, no te preocupes. Va a durar como 10 minutos aproximadamente, no es tan pesada, pero sí se requiere de cierto nivel, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar una cinta que no sea flexible y una cinta que sea flexible, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Yo ya tuve un calentamiento previo, acabo de dar clase. Yo te recomiendo que esto lo hagas al terminar tu rutina, ya sea de pesas, ya sea de calistenia, del ejercicio que hagas, o que si lo vas a hacer solamente de brazos, sí calienta algo. Saltar la cuerda, correr un poco, no sé, algo de entrenamiento funcional te ayuda mucho, ¿vale? Para que tenga el cuerpo preparado, porque si no es muy riesgoso. Entonces, con la cinta elástica, vamos a ponerla a la altura de nuestros hombros. Como es elástica, pues no hay ningún problema, ¿sale? Entonces vamos a pasar bracitos para que empiece a tener movilidad el hombro, el manguito rotador, ¿sale? Esta cinta es muy buena, esta es de módulos. Hay una marca muy buena que se llama Sveltus, nada más que no tienen como la resistencia adecuada para mí por mi altura. Si yo mido un 80, si midas menos, ellos sí tienen cintas para ti, para que las busques. Ahora, vamos a hacer un loop aquí en la cinta en la que no se estira. Aquí vamos a meter mano por aquí adentro, vamos a hacer el 360. Los brazos están a la altura de los hombros, las manos están viendo al frente, el brazo va a, la palma va a ver hacia afuera, y como si quisieras rascarte la oreja de atrás hacia adelante con el hombro. Vas a hacer este movimiento, ¿sale? Entonces, metemos las dos manos, perdón, y sale 1, y quedamos aquí, y voy, regreso, voy 2, regreso. Ahora, vamos a hacerlo varias veces. Cuando vayas calentando, el brazo que no se está dislocando, te sugiero que para que vayas avanzando, verlo dejando estirado, para que no le des tanta facilidad a la articulación de pasar, porque haz la prueba, déjalo estirado y es mucho más difícil que si dejas el otro codo flexionado. Aquí es muchísimo más fácil. ¿Va? Seguimos. Ok, ahora ahí, manitas igual a la altura de los hombros, estiramos por atrás de la cabeza y no se doble el codo. Esto no te ayuda de nada. Esto, aquí tener este brazo estirado y este brazo que le esté dando peso, el brazo de abajo, te ayuda muchísimo. Ahora la cabeza, mientras más hagas así, no vas a bajar. Si aquí te estás lastimando, derechito siempre. Y cambiamos de lado. Inhalo, exhalo y regreso. ¿Sale? Aquí, vamos a poner el puño en la cadera. Todos estos ejercicios ya te los enseñé en videos anteriores, casi todos. Así que checa mi lista de reproducción de ejercicios para mejorar tus clases de yoga. Te van a servir mucho, ¿sale? Checa mi canal en general. Va a haber algo que te va a gustar, va a haber algo que te va a ayudar, por muy avanzado que seas. Estoy seguro. Perfecto. Nos colocamos en esta posición, metemos bracitos y con las rodillas vas a ir cerrando poco a poco hasta donde llegues. Si llegas aquí, padrísimo. Mantén la posición. Y regreso suavecito, poco a poco. Ahora, aquí me cuesta trabajo por el espacio que tengo. Siento que me voy a pegar. Me voy a hacer un poquito más para acá. Vamos a
estirar brazos al frente, una palmada, y por atrás vamos a dar una palmada con esto, con el dorso de la mano. Pulgares siempre hacia arriba, ¿sale? No hagas esto no sirve de nada, flexionar los codos no sirve de nada, ¿va? Lo vamos a hacer varias veces también, aquí. Es que siento que me voy a pegar. Bueno, voy, y aquí. Es que sí llego, pero siento que me voy a dar un buen golpe. Aquí lo haré para que veas, ¿vale? Sí, y es a la altura de los hombros, no bajes aquí, ¿va? Esos son los errores más comunes. ¿Ves cómo mi palma está viendo hacia afuera? Puedes poner el video un poco más lento para que veas cómo están chocando mis manos atrás. Perfecto. Ok, ahora, no te comenté, pero tengo este ejercicio en un tutorial y vamos a usar peso, y para el siguiente más avanzado usaremos un cubo de yoga, ¿sale? Nos vamos a colocar palma hacia arriba, hombro en el piso. Aquí, inhalo, exhalo y abro. Y trato de juntar manos. Si te quedas aquí está bien, no pasa nada. Nada más dale peso y aquí colócate peso en la mano para que el brazo baje más. Colocamos. Si te puedes tomar, trata de flexionar el codo de arriba. Aquí. Si llegas al piso, padrísimo. Ya estás listo para el siguiente nivel. Y regreso y cambiamos de lado. Lo mismo, lo voy a hacer ahora de este lado para que veas cómo se vería por acá. Aquí abro, tomamos manitas, las dos están viendo hacia arriba, ¿sale? Flexiona los dos dedos con los que te vas a agarrar, flexiona los otros dos dedos, las dos palmas siguen viendo hacia el mismo lado, y aquí llevas el codo hacia el piso. Ya también tengo un tutorial de esto en el canal. Y regreso. Ok. Ya por último vamos a hacer el ejercicio básico de colocar aquí. Si no llegas en este momento, vas a tomar tu cinta. No vas a ponerla muy abierta, sino un poquito cerrada. Una palma está viendo hacia atrás, la otra está viendo hacia el costado. Ya tengo tutorial también de esto. Y vas a flexionar aquí, ¿sale? Si puedes, flexionas y subes codo, ¿va? Si te da el cuerpo, es que en esta posición me cuesta trabajo, tengo que subir el torso, no sé por qué. Si te da el cuerpo, lo vas a hacer aquí y vas a bajar, ¿sale? Vamos a hacerlo 3 veces de cada lado, lento. 2, 3, va. Lo voy a hacer del otro lado. Inhalo, exhalo y paso, y bajo, y subo. Siempre tenemos un lado que nos cuesta menos que el otro. Ahí se me zafó, es que este lado me cuesta un poquito más. Y una vez más. Y ahí está, ¿sale? Estos son los ejercicios que yo voy haciendo. Perdón, nos queda uno más. Vamos a hacer el dead arm básico, solito. Aquí subimos, brazo, este es mi brazo derecho, tomo el codo y voy a bajar el brazo, primero aquí, ¿sale? Regreso y cambio de lado. Regreso, voy otra vez al lado y voy a flexionar el codo como si estuviera botando un balón, y voy a llevar el codo hacia atrás y llevando el hombro hacia adelante. Aquí. Si ya llegas aquí, te puedes tocar el torso. Y en el siguiente video, que es el avanzado, vamos a ver la versión difícil de este ejercicio. Y regreso y vamos al otro lado. Primero bajo, bracito como si botáramos un balón. Llevamos el codo hacia atrás, mano en el torso y quedamos aquí. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y regreso. Ese fue el último ejercicio de esta secuencia. Y pues bueno, no olvides que la puedes repetir las veces que sea necesaria. Si vas empezando, yo te recomiendo que sea 2 veces a la semana este ejercicio, ¿sale? Si ya vas en un nivel intermedio, hazlo
3, 4 veces. Si eres avanzado, lo puedes hacer también 3, 4 veces, pero 2 veces. Y si vas a tener temporadas, shows o algo que tengas que tener la flexibilidad de los hombros, no sé, batallas de baile, lo que sea, practícalo diario, pero si puedes, antes de, o sea, calientas, empiezas, haces tu rutina, tu ejercicio, tu improvisación, lo que tengas que hacer y al final lo vuelves a hacer. Salen los ejercicios que más trabajo te hayan costado. Seguramente en la segunda vuelta te van a costar mucho menos trabajo. ¿Sale? Muchísimas gracias. Te dejo aquí abajo todos los links a mis redes sociales. Te dejo Instagram, Twitter, Patreon. Apóyenme en Patreon, por favor, para poder seguir con el canal. Estoy viendo un poco de que está bajando las visualizaciones. Yo creo que no voy a seguir con el mismo ritmo de 2 videos a la semana. Voy a hacer 1 a la semana porque sí veo que ha bajado el ritmo. ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren, denle like a los videos. Si quieren que sigan subiendo constante 2 veces a la semana o a veces hasta 3 veces a la semana videos, dejen su comentario, dejen sus likes. Los comentarios hasta un punto ayuda a la visualización, ¿sale? No te preocupes, que no te dé pena. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando, pero a lo mejor un poquito más lento que como estamos trabajando antes. También te dejo el link a mi Spotify, a mi podcast. Está muy bueno, la verdad. Estamos tocando varios temas muy interesantes. Y pues bueno, si quieres venir, también puedes ir a platicar conmigo en Twitch, dejar tus comentarios. Y si quieres que se escuchen en el podcast, vuélvete sub o Donabits, y es la moneda de Twitch. Y ahí se pueden escuchar tus comentarios, ¿vale? Y nos vemos ahora sí en el próximo video. Y te dejo un video oculto. Si llegaste hasta aquí, te lo regalo. Es un video que no abro para nadie más. Es de las presentaciones que yo he tenido en diferentes espectáculos. Y te lo dejo aquí. No hay acceso a ese video más que con ese link, ¿vale? Si lo ves, coméntame, déjame un comentario, aunque sea un punto, me ayuda muchísimo, ¿sale? Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. También te dejo un link a un video mío de Instagram, las ventajas de por qué hacer yoga, ¿sale? No nada más es flexibilidad y fotos, ¿va? Hay más ventajas. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.